Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de Introducción a la Teología y le damos la bienvenida a todos ustedes. Ya veo 2, 4, 6 alumnos y falta uno, me parece, y ya completamos, ¿no? Muy bien, hermana Isabel, buenos días, ¿no? Buenas noches también ya. Buenas noches. Esperamos tener un tiempo especial, ¿no? 8 clases de estudio sobre teología. Voy a pedir, ya entró Sol Mejarejo y ya estamos completos, creo. Voy a pedir que abran sus cámaras, ¿no? Para estar en toda la clase con cámara encendida. Y voy a pasar la lista. Javier Trujillo, creo que... Sí, aquí está Javier, pero tiene que contestar, ¿ya? Julio Cristóbal, Biesarel, Soria. Muy bien, hermana, levanta la mano, pero... Sí, muy bien, presente, con audio. Exxon Chavarri. Pastor, buenas noches. Lo que pasa es que no estoy en casa, salí a hacer unas diligencias y no puedo prender la cámara. Yo a lo que llego en una media hora a mi casa, ahí la prendo, por favor, pastor, disculpe. Ya, perfecto, no se preocupe. Por lo menos pastor, gracias. usted nos está dando digamos, la disculpa necesaria. Ya, eso siempre Pastor, hay que gracias. hacerlo Claro. para tomar Sí, en cuenta también el asunto. Pero la mayoría ya sabe que ya digamos, en un ambiente normal tiene que tener cámara encendida. Gabriela Fon. Pastor presente. Muy bien. Gabriela Zuli, ¿no? Sí. Bueno, Sol Melgarejo. Buenas tardes, pastor presente. Buenas tardes. Muy bien, presente. Itamar Ramón. Itamar no está. Bueno, creo que faltaban, por lo menos Itamar, falta Julio Cristóbal, también falta. Y Javier Trujillo, ahí está. Pastor. Ya, presente, claro. Ahora sí, entonces faltan 2 y estamos completos. Ahora sí, vamos a orar para dar inicio entonces a la clase que tenemos hoy día. Como lo hemos dicho, vamos a tener 8 semanas de un viaje por digamos, esta área de conocimiento que es importante para la tarea ministerial. Oramos entonces. Padre bendito, Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos entrar a tu presencia en el nombre de Jesús. También de ese modo, Señor, hacer, Señor, invocación a tu nombre para que tú nos bendigas en la tarea que estamos por realizar, Señor, en este curso. Gracias, Señor, por el inicio de las clases y esperamos, Señor, tener tiempos de bendición con toda esta tarea. Bendice a cada alumno y también, Señor, podamos tener nuestro espacio, Señor, de una manera amplia y con el criterio que necesitamos bajo la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Amén. Espero que se vaya ahí. Bien. Nuevamente, buenas noches a los que están presentes. Son 5 los que están aquí. Y voy a poner aquí, se les ha enviado en el WhatsApp el sílabo, ¿no? El sílabo.
Bien, este es el sílabo del curso, Introducción a la Teología Sistemática. Tenemos 8 semanas. Son 4 horas diarias. Calculo las 4 horas porque son 45 minutos de horas pedagógicas, ¿no? Bien, entonces aquí está un resumen del curso, ¿no? El curso contiene el estudio de la teología frente a la educación teológica, ¿no? Las características de la teología sistemática, ¿no? Y lo que conocemos también como teología esencial. Tomamos entonces parte de eso. La teología sistemática se desarrolla paralela a la historia conciliar, ¿no? Cuando hablamos de historia conciliar, de repente para algunos no suena mucho eso, pero me estoy refiriendo a la etapa de los concilios de la iglesia, ¿no? Y en la época de los concilios se desarrollaron las dogmas y las doctrinas, y de ahí empieza toda una tarea, ¿no?, de desarrollo por lo que se conoce más adelante la sana doctrina, y aparece la defensa de la doctrina elaborada, y para eso sale pues la defensa, ¿no? Y hay varios apologistas entre los padres de la iglesia que van dando las pautas usando filosofía y otros elementos, ¿no? Y van armando lo que en su momento no fue muy bien visto en la iglesia, que era la teología, porque la palabra teología básicamente no es una palabra de origen cristiano, ¿no? Tiene más bien su origen y su uso en vamos a decir así, dentro del contexto, como llamaríamos, el contexto griego, ¿no? La cultura helénica, ¿no?, que le dio entonces eh, ese uso, ¿no? Porque la palabra también inclusive tiene una connotación de ese tipo, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar, solamente estoy dando algunas pautas del aspecto, presentando entonces el sílabo, pero vamos a ir elaborando entonces en el material que tenemos lo que corresponde para la tarea de aprendizaje de la teología. Y de repente vamos a también a tener un espacio al inicio para que ustedes mismos den sus palabras, de repente sus apreciaciones, y también qué es lo que entienden por la teología, ¿no? Queremos saber qué cosa es lo que tienen ahora y qué cosa es lo que vamos a tener más adelante en base al desarrollo de los cursos, cómo lo entienden o cómo lo van a entender al terminar entonces el curso. Creo que por ahí va a ser el asunto, y espero tener una buena sorpresa de parte de ustedes con respecto a, a esta tarea. Bien, entonces, la primera parte va a ser todo lo que es la teología, ¿no? ¿Qué es la teología y el desarrollo de la teología? ¿Cómo se plantea todos estos elementos, ¿no?, que nos dan a nosotros entonces el sentido de este trabajo o de esta ciencia o arte que, como se le conocía en su tiempo, el área de conocimiento es una especialidad de conocimiento que está dentro de todas las otras áreas de conocimiento humano, ¿no? Entonces, necesitamos plantear eso. Y por otro lado, también plantear algo aquí, o ya hacernos una pregunta, ¿no? ¿La teología nace de Dios o nace en los hombres?
¿no? Por ahí vamos a hacer, ya hemos hecho la pregunta y ustedes van a darle quizás una respuesta en el comienzo y veremos, y vamos a ver cómo trabajar ese aspecto, ¿ya? Siguiendo entonces el sílabo, nos dice aquí que constituye la elaboración de la teología natural, cuyo punto de partida es la demostración de la existencia de Dios por filósofos que se mueven dentro del mundo cristiano y desarrollan argumentos para probar la manera satisfactoria a la mente humana sobre el hecho de la existencia de Dios. Porque es muy difícil comprobar la existencia de Dios, de hecho, ¿no? Pero han hecho el intento de hacer los argumentos necesarios para la existencia de Dios. Y me voy en ese aspecto a de repente trabajar algo acerca de eso en su momento. Lo vamos a hacer, claro. Ahora, la teología natural constituye un puente entre la filosofía y la teología. La teología, más bien, la que vamos a estudiar es la teología sistemática, que es el resultado de un proceso dogmático que desarrolla la doctrina. Y esta debe analizarse a la luz de las Escrituras o iniciar el proceso a partir de un estudio bíblico que nos permita buscar las enseñanzas pertinentes. O sea, empezar por lo que se llama teología bíblica, ¿no? Bien, eso, por ese lado está ahí el trabajo. El objetivo es que los alumnos incrementen su conocimiento de teología sistemática 1 en el nivel que exige la propuesta de articulación de pensamiento claro y definido. Bueno, en este caso es introducción a las teologías sistemáticas. Ustedes van a tener teología 1, que es teología de Dios propiamente, para el siguiente ciclo. Cuando hablamos del siguiente ciclo, o sea, quiere decir de este bimestre al tercer bimestre, más o menos, van a tener ese curso. También que el alumno afirme su quehacer teológico en relación con su propia experiencia cristiana, ministerial y académica. Y también afirme su carácter cristiano a partir de una práctica sana de reflexión teológica que demanda coherencia y consecuencia. Y también que muestre madurez desde su práctica de reflexión teológica, ¿no? Como ya habíamos dicho, es un estudio dialogado, un diálogo con ustedes en participación, ¿ya? Trabajos individuales de lectura crítica y un trabajo final a modo de monografía, ¿ya? Ese es más o menos lo que plantea el contenido. Aquí está el sílabo, perdón, está el contenido aquí, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, cómo hacer teología, que es el trabajo que vamos a hacer ahora. Luego, en la unidad 2, el propósito y proceso de la teología. Luego, la teología y sus disciplinas. Luego, la teología sistemática y los estudios teológicos. Y ya tomando algo de la teología sistemática, teología esencial o teología propia, que se va a ampliar en la teología 1. Ahora solamente va a ser un ingreso en cuanto al tema de la naturaleza de Dios o de Dios, ¿no? Que es el estudio de Dios. Y de algunos temas como la revelación, la teología natural en la unidad 6 y la unidad 7, el concepto de Dios, también la búsqueda de Dios en las Escrituras, y en la 8 es doctrinas claves de las iglesias evangélicas, ¿no? Ahí está la Trinidad, el estado universal del pecado, la muerte redentora de Jesucristo, la justificación por la fe, la inspiración infalible de la Escritura, la santificación, la expectación de la venida del Señor, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer básicamente como contenido. Y aquí están las lecturas. Esta lectura yo les voy a enviar a ustedes los materiales, especialmente está el libro de Berkhoff, el de Miller también, bueno, algunos libros que están aquí en la bibliografía, ¿no? Este libro lo van a hacer ustedes, Berkhoff. Este diccionario de Bauer no lo tengo en PDF, lastimosamente no lo tengo. Yo lo tengo, digamos, en físico, el libro. Y bueno, puede ser que
les envío a ustedes alguna nomenclatura o un significado de palabra que serviría para ustedes. Eso se lo podía hacer. Aunque el libro es bastante grande, no es pequeño, entonces no sé cómo abarca. Mi copiadora no es tan grande, ¿no? Pero espero que por lo menos abarque el espacio para que tenga un buen escáner. En el caso de Teología Sistemática, tomo 1 de Oliver Buswell, también ahí está, eso se lo va a enviar. El de Schaffer, el de Teología Sistemática, tomo 1, ¿ya? El de Stephen Charnock, que es uno de los artículos de lectura sobre la existencia de Dios y los atributos, también se los voy a enviar. El de Millard Erickson, también Teología Sistemática. Otro libro más, que ahí está, Wayne Gruden, ese también se lo vamos a llevar, se lo damos. El de Gustavo Gutiérrez también tengo ese material en PDF, así que es un libro pequeñito sobre Dios, sobre todo, es importante eso. Luego tengo aquí este de Lacey, así que esto también se les va a entregar, ¿ya? Este libro de Perman también, que nos da otra situación. Creo que no puse a Charlie Ryer. Bueno, pero por aquí hay uno que es bautista, y aquí Perman, que es de corte pentecostal, ¿no? Este de aquí no se lo voy a entregar, es un material que es bastante denso, en realidad, muy denso, y no es muy cómodo como para el trabajo que tenemos, pero sí lo tengo como referencia, ¿no? Y este de Boll, Gerardus, es un libro sobre dogmática reformada. Es un libro muy bonito, me gusta mucho, ¿no? Porque tiene base reformada. De todos estos libros, Gerardus Voss es reformado, Gruden en alguna manera también, y el libro de Berkov. Berkov es clave, ¿no? Berkov ha sido el clásico, el libro clásico del mundo reformado. Así que esto es, más bien Schaffer es dispensacionalista, ¿no? Más con tendencia al fundamentalismo, ¿no? Entonces, lo pongo acá también como referencia porque no vamos a dejar de lado a estos autores a pesar de sus posiciones, ¿no? Simplemente estoy mencionando de que algunos tienen posiciones diferentes, pero eso en el estudio, en la lectura, uno lo va a reconocer y va a tener que captar qué cosa es lo que debemos tener en cuenta. Algo que no he tomado en cuenta, pero que sí se da dentro de, a ver, dentro de historia reformada, es donde, o también cuando se habla de las historias de las confesiones, ahí está la confesión de Westminster. Entonces, les voy a proveer a ustedes también el material de la confesión de Westminster, ¿ya? Porque es conveniente, se usa como base para estudios, digamos, doctrinales, de verdades básicas, de escuela dominical o de academia bíblica, para los que van llegando a la iglesia, para que se vayan afirmando. Pero necesitamos tener también la vía de entendimiento de la confesión de Westminster a la luz de la teología, porque es uno de las confesiones que más teológicas, que es la más completa, ¿no? Y no ha sido superado hasta hoy día. Bueno, eso también se lo vamos a dar, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna inquietud? A ver. Pastor, una pregunta. Sí, sí, ¿Aló? sí. Ya, usted dijo algo que ¿cuál de los
de los libros está más pegado a la teología reformada Berkhoff, y a Berkhoff. ¿ya? Y también el caso que le mencioné a ustedes, el autor que está al final casi de este sílabo, ¿ya? Déjenme un ratito el nombre acá. Bosch. Ah, ya. Gerardo Bosch. Él es Vos, ¿no? Gerardo Vos. Sí, él es mucho más reformador que el mismo. Berkhoff. Bueno, Ya, pero esto no, es, Pastor, esto en PDF lo podemos conseguir en PDF. sí, yo se los voy a enviar. Ah, amén, gracias. Berkhoff es la base. Creo que una de las cosas y los elementos básicos para cualquier iglesia reformada y todo creyente de una iglesia reformada es la de Berkhoff, ¿no? Ahora, yo siempre recomiendo tener todos los libros de teología de todas las tendencias que pueda haber, ¿no? Como referencia. Pero tener a Berkhoff como base, eso es indispensable, ¿no? Solo que Berkhoff, bueno, como ya es un libro de hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo de Berkhoff cuando todavía no había iniciado mi tarea, ¿no? Solamente era miembro de iglesia, y estoy hablando más o menos del 78, 79, más o menos, del siglo pasado. Y conseguí Berkhoff, y ya Berkhoff era ya un libro de teología ya antiguo, de alguna manera, ¿no? Entonces tienes un lenguaje, pues, que no está adaptado al tiempo, ¿ya? Pero es bueno, es muy bueno. Y el de Gerardo Bosch más bien es más actualizado, ¿no? Esa es la única cosa, la única diferencia, en todo caso, ¿no? Es más para el mundo pentecostal, pero bueno, igual que no puse aquí, hay otro también, Horton, Stanley Horton, que también es pentecostal. Él también tiene teología sistemática, ¿ya? Allá. Y se me pasó, ¿ah? Sí, aquí debería estar Horton también, pero bueno, no lo puse. Estaba en eso. Ya lo había bajado, estaba ahí para ir marcando también, pero se me escapó. En todo caso, también está. Entonces, a Horton también se lo voy a dar a ustedes, en todo caso, ¿ya? Y luego, pues, el Gruden está entre medio, dicen que sí, es presbiteriano, bautista, medio así es. También es muy bueno, él es uno de los libros de teología sistemática que más se ha utilizado en los seminarios serios aquí en el Perú. El CEL lo utilizaba mucho, ¿no? También se lo voy a enviar también. Ese material es muy bueno, ¿ya? Y es un trabajo de consulta, ¿no? Muy bien, con eso terminamos ya la consulta en cuanto a bibliografía y a estos materiales. De diccionarios teológicos he conseguido tengo dos o tres, no de Bauer. Está el Ya. Everett Harrison, curiosamente, Everett Harrison, que él trabaja materiales de Biblia para el Nuevo Testamento, ¿no? Sus comentarios, sus estudios, pero él ha hecho un diccionario de teología, ¿ya? Ese es uno, y tengo otros dos más por ahí. Entonces, eso también lo voy a coleccionar y enviárselos a ustedes. O sea, tendrán una serie de unos 10 libros, por lo menos, ¿no? Para que tengan ustedes ahí la base para que puedan hacer y desarrollar sus tareas, sus trabajos, ¿ya? Por ejemplo, de las lecturas, tienen que leer a Miller, ¿no? Que por aquí está Miller. A ver, ¿cómo lo había puesto aquí? Mira. Acá está, ¿no? Miller Edison. Miller Edison. ¿Ya? ¿Qué es teología? Ese es el primer artículo. No es muy grande, pero te habla sobre teología sistemática. ¿Qué te pone al día con respecto a eso? O sea, que ese material lo van a Ya. leer, ¿ya?
y entregan un resumen, ¿no?, crítico de ese material. El segundo va a ser nombres que se aplican a la presentación de la teología sistemática. Ese es del libro de Berkov. ¿Ya? Ya. Esa es la primera parte, capítulo 1. Luego, en el siguiente es el capítulo 2, que es la naturaleza de los dogmas, ¿no? Y el cuarto, la cuarta lectura es sobre la existencia de Dios, del libro La existencia y los atributos de Dios, de Stephen Chernow. Entonces, sobre la existencia de Dios. Es un material interesante, es bastante largo, eso sí, ¿no? Bastante largo. Entonces, vamos a plantear esto. La primera lectura la tienen que entregar la próxima semana. ¿Ya? De Erickson, pastor. Sí, de Millard Erickson, sí. Y yo les envío a ustedes el material, ¿no? Ahora, luego el de Berkov, ese entonces sería el primero, es para la segunda semana, ¿no? Ya. El de los nombres que se aplican a la teología sistemática es para la tercera semana. La naturaleza de los dogmas es para la cuarta semana, ¿ya? Y sobre la existencia de Dios es para la sexta semana. Entonces, anótenlo así, ¿ya? Tomando en cuenta que hoy día es la primera semana, hoy día es 14, entonces el de la segunda sería para el 21, no, para la primera que viene es el 21 de marzo, ¿no? Esa sería la primera, ¿no? Luego los nombres de la teología sistemática sería el 28, ¿no? 28. Luego, la naturaleza de los dogmas, el 4 de abril. Y luego el de la existencia, sobre la existencia de Dios, sería entonces el 18 de abril. Y luego queda para la séptima semana un tema final, tipo monografía. Hacer un trabajo sobre la soberanía de Dios y los decretos de Dios. ¿Sí? Eso sería para el 25 de abril. Pastor, todo ese orden nos los tiene que enviar. Ya, yo le voy a también a dar esto que les he mencionado, y hasta aquí, solamente que no le hemos puesto fecha, ¿ya? Era para tomarlo en cuenta con ustedes, ¿no? Por eso estamos ahí lanzando esto, ¿no? Entonces, en el CIABOS ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí es 24 de marzo, ¿ya? ¿No? Ya. Este de aquí es, perdón, 21 de marzo, 21. Aquí es 28 de marzo. ¿Ya? El siguiente es el 4 de abril. ¿Ya? 4 de abril. Y el de aquí hemos quedado en 18 de abril. Y la monografía para 25 de abril. Ya está. Ya, yo le puse acá, esto lo voy a sacar y lo voy a poner en el chat, ¿ya? Y para no olvidarme lo voy a poner en este momento. A ver, ¿dónde están ustedes? Por acá está. A ver, por favor.
Ya está. Entonces, con eso ya tenemos nosotros las pautas, ¿no? Para ustedes. Ahora sí, entonces vamos a, el inicio ya hemos dado todos los detalles, las tareas también, y también dentro del material, porque también este curso es un curso dialogal y también podemos darle una espontaneidad, a pesar de que el trabajo teológico también tiene su elemento, no diríamos rígido, pero que sí tiene elementos claves ahí que definir. Podemos también plantear pautas de intervención de ustedes con estos materiales que les he mencionado también, pero los temas que tenemos que plantearnos aquí en el trabajo. ¿Ya? Ahora sí, vayamos entonces a la definición y aquí hablamos de qué es teología. Ustedes van a hacer el artículo también entonces para completar esa idea, ¿no? De qué cosa es teología, ¿no? ¿Qué es teología? Voy a utilizar entonces este material. Vamos a... Aquí está este material, ¿no? Introducción a la teología. Planteamos entonces aquí el estudio de la teología y algo que quiero dar desde el inicio, ¿no? Quiero hacer una diferencia en todo caso, porque este curso es de introducción a la teología sistemática, ¿no? En los seminarios evangélicos no estudiamos teología, o sea, como ciencia, no estudiamos el área de teología. Lo que estudiamos es teología sistemática, que es una parte, ¿ya?, de lo que corresponde al estudio de la teología, ¿ya? Entonces, no vamos a salir teólogos, ¿no? ¿Ya? Para ser teólogos teníamos que ir pues, buscando otras pautas, quizás otras propuestas que no tenemos aquí en el país, generalmente están afuera, ¿ya? Pero de alguna manera los que hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, en esta tarea, hemos hecho teología en el camino, ¿no? Es decir, hemos adquirido este aspecto del estudio de la teología, ¿ya? De una manera interdisciplinaria, por un lado, pero también tomando en cuenta que cuáles son las diferencias en todo caso, o qué cosa significa para nosotros teología, o qué es teología, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces, aquí está justamente la concesión y ahora ya voy a pasar aquí. ¿Qué es la teología? Vamos a definir primero el área de conocimiento llamado teología, ¿ya? Teología sistemática es lo que vamos a pasar por todo el proceso porque el currículo te exige eso. Entonces, ustedes van a tener teología de Dios, teología de Cristo, neumatología, antropología bíblica, ¿no? Eclesiología, escatología, todo eso que son las partes de estudio que hace la teología sistemática, ¿no? O por lo menos la teología sistemática evangélica. Pero cuando hablamos de teología estamos hablando de la reflexión, del análisis, de la investigación. Y de ahí viene la pregunta justamente, aunque estamos haciendo ya la pregunta, ¿qué es teología? Primero, no sé si ya podemos ir a preguntarles a ustedes si la teología la hacemos nosotros o la hace Dios, ¿no? Bueno, lo voy a dejar para después, en todo caso. Vamos a hacer esta pregunta, ¿no?
Es importante definir el objeto de nuestra reflexión para realizar de forma inequívoca nuestro quehacer teológico. O sea, propiamente la disciplina de la teología corresponde al quehacer teológico del ser humano, ¿no? Porque la teología tiene muchas interpretaciones y formas de entender. La teología es un término polisémico, es decir, se va teniendo formas o definiciones diversas de acuerdo a cómo lo vamos utilizando, de acuerdo a cómo lo entendemos, de acuerdo a cómo lo interpretamos, ¿no? De hecho, que es una ciencia y un área de conocimiento que también es necesario también dosificar y tener en cuenta. Pero vamos a tomar en cuenta ahora lo siguiente con respecto a la teología. Primero, que la palabra teología no se encuentra en la Biblia. Van a la Biblia y no van a encontrar esa palabra, ¿no? Bueno, eso no le quita de mérito a la teología, porque también la palabra la Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia, ¿no? Hay varios conceptos que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra escatología no está en la Biblia, ¿no? Neumatología no está en la Biblia. La eclesiología tampoco está en la Biblia. Son términos que nacen a partir de ciertos conceptos que sí están en la Biblia, ¿no? Ahora, esta palabra se usaba para describir a algunos poetas y escritores griegos, o sea, que su origen está en el mundo griego, en la filosofía griega y en la cultura griega, básicamente, ¿no? Para los griegos, entonces, la teología es himno religioso dirigido a Dios y bajo inspiración divina, ¿no? Eso lo dice Antonio Hortelano, ¿no? En su libro Teología de Bolsillo, ¿no? Ahora, en este sentido, Homero, entonces, era un teólogo. Homero, el escritor de la Ilíada, ¿no? Esos los poemas homéricos. La palabra teología, entonces, es de origen griego y está compuesto por dos palabras, ¿no? Es teos y logos, ¿no? Y quiere decir básicamente una relación Dios, de, sí, estudia Dios. teos es Dios y logos es estudio o tratado, ¿no? Ya. Y quiere decir básicamente una relación de, o un discurso de, ¿no? Los dioses o de Dios, ¿no? Según este libro de teología de David Wright, ¿no? O, bueno, no es el libro de teología, es el artículo que pone de teología en el nuevo diccionario de teología de David Packer, ¿no? De Casa Bautista de Publicaciones. Bien. Por otro lado, acá hay un autor, un teólogo, Fisichella, dice que el término teología o teologien no es de origen cristiano y que los primeros datos que podemos recuperar se refiere al mito. Homero y Hesíodo son llamados teologi por su estilo particular de componer y cantar los mitos. Por otro lado, Aristóteles, él divide la filosofía teorética en matemáticas, física y teología, ¿no? Son tres áreas de conocimiento que define entonces Aristóteles, ¿no? Dentro de la filosofía teorética, ¿no? Y la teología está identificada con la metafísica, ¿no? La metafísica es un área de estudios dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, por ese lado, la teología está emparentada con la filosofía, está ligada a la filosofía. Y esa ligazón que tiene desde el mundo griego va a pasar más adelante al mundo cristiano y va a ser muy difícil quitarle esa concepción, ¿no? Y por eso es que para conocer y tener una buena teología hay que también conocer filosofía. Para manejar una buena teología tenemos que tener un buen conocimiento de filosofía, ¿no?
esa es una de las ventajas que nos llevan los sacerdotes católicos, porque en los seminarios Los curas. a ellos sí les enseñan filosofía, ¿no? En casi toda la carrera. Ellos estudian como 8 años, creo, más o menos, la carrera sacerdotal, ¿ya? Y estudian teología, y teología pura. Ese librito de Strongman que le estaba mencionando es un libro que yo conseguí, creo que es de la Universidad, sí, de la PUC, de la Universidad Católica. Y la verdad que tiene que tener bastante conocimiento para entender ese librito. Bueno, pero entonces ahí tenemos, ellos nos dan ventaja en ese aspecto. Y por otro lado, ahora están alcanzando otro elemento de ventaja hacia nosotros, que se han profundizado en la Biblia, ¿no? Hay mucho material bíblico de origen católico que es muy bueno, que no tenemos en el mundo evangélico, lastimosamente. Aparte de eso, que hay autores protestantes, ¿no? Que los publican en editoras católicas, ¿ya? Y que no, las editoras evangélicas no los consideran, ¿no? Estoy pensando en Bonhoeffer, por ejemplo, el caso de Barr, o el caso de Pannenberg y otros más por ahí, ¿no? Tillich, ¿no? Eso no lo vamos a ver en nuestras editoras evangélicas, ¿no? Pero son evangélicos, ¿no? Ahora, la metafísica es aquello que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Es cualquier esquema de explicación que trasciende las inexactitudes del pensamiento ordinario, ¿no? Elementos, su nombre mismo lo dice, ¿no? Más allá de lo natural, más allá de lo natural, ¿no? Experiencias que son sobrenaturales y también cosas que van más allá de la vida, ¿no? Bueno, hoy la metafísica ha crecido en alguna manera, y se estudia ahora en las universidades como una área importante, desligada de la filosofía, pero también la filosofía tiene mucho que ver con eso. Ahora, cuando hablo de filosofía, que estamos hablando de lo que nos hemos bebido del mundo griego, porque también la filosofía, hay filosofía dentro del mundo oriental, ¿no? Dentro del Oriente hay una concepción diferente y de ahí viene el cristianismo, de paso, ¿no? El Occidente ha tomado el pensamiento griego y por lo menos hasta estos días ha sido así. Con los metarrelatos y con la posmodernidad se ha quebrado la razón y entonces hoy día ya el sentimiento, las emociones son las que más se definen y hablar de estas cosas, algunos pues han hablado de la muerte de la filosofía, de la muerte de los conceptos, de la muerte de la razón y todo eso, ¿no? Pero seguimos ahora. Agustín nos recuerda que los primeros en utilizar este término en sentido religioso fueron los estoicos. Los estoicos fueron un grupo de una tendencia filosófica, ¿no es cierto?, que fueron muy, como diríamos, muy populares en la época de Jesús, en la época de Pablo, ¿no? Pablo se encontró con varios estoicos y con epicúreos también, ¿no? Que son los contrarios, ¿no? El estoico era el asceta, el que limitaba la vida, no era para gozarla, para disfrutarla. Los epicúreos sí decían así, ¿no? El placer. En cambio, los estoicos evitaban el placer, ¿no? Ahora, Agustín entonces define que la teología como la razón que explica a los dioses. Pastor, disculpe, ¿se refiere a Agustín de Hipona? Agustín de Hipona, sí. Ya. Agustín. Y solo a través de un proceso progresivo se impone tanto en el Oriente como en Occidente el uso cristiano de teología. Ya. Ahora, eso, vamos adelante, de repente me adelanto a alguna cosa que digo acá y aparece por aquí, vamos a ver. El sentido que se le da a la teología en el griego clásico se designa al estadio mitológico griego, incluso en los primeros padres de la Iglesia. Hay una resistencia de usar la palabra teología, justamente por el uso entre los griegos.
para muchos padres de la iglesia esta palabra era pagana, ¿no? O sea, los padres de la iglesia inicialmente no querían hacer uso de esta palabra porque tenía un carácter pagano muy fuerte, ¿no? Fue rechazado en todo caso por la iglesia. Ahora, para su uso en el cristianismo hay todo un proceso histórico, ¿no? Y esto se debe a la influencia de los estoicos, de los que hemos mencionado, ¿no? Porque las prácticas cristianas se acercaban a eso, ¿no? A los ayunos, la vigilia, las oraciones, todas esas prácticas, digamos, espirituales que tenían los primeros creyentes, se semejaban a esto, ¿ya? Y por otro lado, por una forma que tuvieron, digamos, dentro del cristianismo, una tendencia, habían varias tendencias, la literalista, que era la interpretación literalista, o la interpretación alegórica. Pero es justamente los estoicos los que trabajaban esta interpretación alegórica, y que los cristianos, especialmente de Alejandría, ¿no? Fueron los que desarrollaron esto. Y aquí estamos explicando justamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que elaboraron una interpretación alegórica de los mitos con el cometido sistemático de la teología, ¿ya? Claro que con la idea de la religión griega, como lo conceptúan los estoicos griegos, pero ellos entonces elaboraron un sistema de interpretación alegórico que después Alejandría va a tomar, ¿no? Bien. Y aquí está la clave del asunto, por eso no quería adelantarme, ya iba a mencionarlo, pero aquí está. Quien hace uso de esta palabra y convierte a la palabra en cristiana, le da ciudadanía cristiana, es Eusebio, ¿ya?, de Cesarea. Hay dos Eusebios, por si acaso, ¿no? Eusebio de Cesarea y está Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia creo era arriano. Y este Eusebio de Cesarea fue uno de los, bueno, no fue uno, fue el primer historiador de la iglesia, ¿no? Él escribió un libro que se llama Historia Eclesiástica. Es el primer documento de historia eclesiástica, ¿no? Hecho por este personaje padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, ¿no? La editorial CLIE ha producido su libro, ¿no? Y si alguno lo quiere también lo podemos compartir, ¿ya? Pero eso lo comparto para la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia sí pongo el libro de Eusebio. Ahora, ¿qué hizo Eusebio aquí? ¿Ya? Él usa explícitamente la palabra teología cuando menciona a Juan, el escritor del cuarto evangelio, ¿ya? ¿Y sabe cómo lo menciona? Le da el título de teólogos. ¿Y por qué lo llama teólogo? Porque en su evangelio había escrito una eminente doctrina sobre Dios, ¿no? Entonces, Eusebio, al analizar el evangelio de Juan, ¿no?, ve que es un escrito doctrinalmente, ¿no?, que corresponde a Dios. Y entonces por eso le llama a Juan teólogo, ¿no? Es así que pasa entonces la palabra teología al mundo cristiano. Por primera vez entonces en el escrito de Eusebio, ¿no?, va a aparecer esa palabrita que en su momento los padres de la iglesia lo habían rechazado. Ya Eusebio vivió por el cuarto siglo. Ya se había hecho el texto de la Biblia también, el texto canónico, por ahí ya había aparecido o estaba apareciendo. Entonces, la palabra teología, que había sido anteriormente, los años anteriores, rechazada, Eusebio le da un uso, ¿no?, y un buen uso, ¿no? Así que a partir de esta noción se hace una palabra de corte ortodoxo, ¿no? Es decir, se va a usar en la ortodoxia, va a aparecer la palabra teología, ¿no? Así que la teología será la verdadera doctrina
y la falsa doctrina es la que enseñan los paganos y los herejes, ¿no? Entonces, para tener la verdadera doctrina o la sana doctrina, entonces se va a definir la teología, ¿ya? Y todo lo que la teología no abarque, eso es herejía, ¿no? Así se define entre los padres de la iglesia. Y la teología nace como una apologética, ¿no? Tiene un carácter apologético, porque es para defender la fe, para defender la doctrina, para defender la verdadera doctrina. Así nace la teología dentro del mundo cristiano, ¿ya? Entonces va a ser muy fuerte en esas etapas declarar algo que aparece por ahí que no concuerda con la teología, eso es herejía, y se le declaraba hereje inmediatamente, ¿no? Diferente a hoy. Hoy día hay muchos que se han apartado de la doctrina, ¿no? Pero siguen dentro de la iglesia o siguen haciendo tarea hasta ministerial, ¿ya? No estoy hablando de nuestra iglesia, sino en general, ¿ya? Pero a ellos nadie les dice, no, ustedes son herejes, ¿no? O son secta. En realidad ya se han convertido en eso, sino que no lo declaramos así, ¿no? Bueno, ahí el mundo evangélico tiene de repente nos hemos convertido un poco en permisivos en ese aspecto, porque antes, en los 60, los 70, era bien radical, ¿no? Tan radical que, por ejemplo, las iglesias más conservadoras, evangélicas, cuando apareció el movimiento pentecostal, decían, esos son herejes, eso no es iglesia, decían, ¿no? Pero, pastor, una pregunta. Pero ahora se reconoce, ¿no? Como iglesia, sí. ¿Cómo se llama? Haciendo un poco de relato en la teología, cuando el evangelio llega al Perú, los primeros misioneros tuvieron un fuerte rechazo de la iglesia católica con respecto a la teología. A nosotros nos llamaban herejes. Sí, así es. Sí. ¿Por qué? Porque traíamos una teología que abrazaba la reforma. Así es. Claro, eso ya es historia. En la historia, por la división, la Iglesia Católica, a gente de la Iglesia Católica, a aquellos que cuestionaban a la Iglesia Católica le decían herejes, cualquiera, ¿no? Y especialmente a los protestantes. Entonces, cuando vino la Iglesia aquí, los primeros misioneros fueron de corte protestante, ¿no? De las iglesias históricas, ¿no? Ya en una segunda, tercera etapa vinieron iglesias de misión americana, que tenían otra característica, especialmente fundamentalistas, son las que han ido creciendo con mayor fuerza, ¿no? Y luego vinieron el tercer grupo, fueron los pentecostales y cuatro los carismáticos, y luego ahora los apostólicos, ahora ya hay una mezcolanza, ¿no? Eso es ya otra historia, ¿no? Y a ellos ya no los llaman herejes tampoco. La Iglesia Católica ya no les llama herejes, ¿no? A todos los llama hermanos separados, ¿no? El sistema económico, claro, ahí, ¿no? Entra ahí el sistema económico. Puede ser, aunque bueno, lo económico ya tiene otra historia también, ¿no? Eso empezó dentro del mundo evangélico en realidad, ¿no? El movimiento de unir iglesias era a partir del mundo evangélico, ¿ya? Que después el Vaticano II aprovechó ese espacio para asumir eso, ya es otra cuestión, pero la iglesia evangélica fue la que quiso unir todos los esfuerzos evangélicos, ¿no? Pero no los ha unido del todo, ¿no? O sea, estamos más diversificados que no sé qué. Pero en fin, eso es otro tema. Ahora, entonces hay una teología cristiana, ¿no? Que nació, ¿ya? Pero como preludio a esta palabra teología, ya hemos dicho, se usaba como tratado de los dioses entre los griegos, ¿no? Entre los poetas, escritores y maestros. Luego se le llamó teólogos a los filósofos griegos y a los que meditaban en las divinidades, y así la teología tomó el sentido de ciencia de Dios, porque en ese tiempo la filosofía era considerada la ciencia, y hoy la concepción de ciencia data de René Descartes.
Aquí también hay que hacer una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de filosofía como ciencia, el concepto de ciencia que se tenía en el pasado no es el mismo concepto de ciencia que tenemos hoy día, ¿no? Que viene de Descartes y después de todos los físicos y matemáticos que fueron saliendo, ¿no? Y que la ciencia pues se hizo una concepción de corte casi exacto, ¿no? Utilizando la metodología de Descartes. Descartes utilizó el método de la duda. En eso se basa la ciencia de hoy. O sea que tiene que comprobarse, ¿no? Y hay una hipótesis, esa hipótesis hay que comprobarla. Si se comprueba, es correcto, eso es ciencia, ¿no? La filosofía no era así. La ciencia filosófica era más especulativa. Y la teología también es especulativa de alguna manera, ¿no? En fin, ese es otro asunto de cómo se va derivando y podemos especular mucho y al final de repente no decir nada, ¿no? Ahora, resumen, la palabra teología se usaba entre los griegos y maestros, los estoicos, ¿no? Que interpretaban el sentido de la divinidad. Eusebio, que da testimonio de usar la palabra teología en el mundo cristiano. Y en el cristianismo, teología se usa como ciencia de Dios, tomando en cuenta que está referido a la filosofía griega, que para ese momento, ¿no? Era considerada ciencia, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de la ciencia, ojo, no está hablando de la ciencia de ahora. Concepto de ciencia en la Biblia es diferente al concepto de ciencia que tenemos hoy, ¿no? Por eso que no podemos tampoco buscar ciencia de hoy, ¿no? En la Biblia, porque esto sería incongruente, porque la Biblia no está, no es hecha en un mundo científico. Exacto. No tiene concepciones científicas, ¿ya? Entonces, no vamos a encontrar ciencia ahí, ¿ya? Y eso no descarta a la Biblia, ¿no? La Biblia tiene su propio conocimiento, ¿no? Y la palabra ciencia, el concepto que se tenía en esa época era conocimiento, saber, ¿no? Y la Biblia lo muestra como instrucción, ¿no? La Torá, por ejemplo, es la ley. Para el judío eso es ciencia, ¿no? Es el principio en donde está hecho todo el universo, ¿no? Conocimiento de Dios, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, la ciencia de Descartes es la ciencia que el hombre ha forjado y ha desarrollado, que es una ciencia que hay constantemente que actualizarla. ¿Por qué? Porque en el tiempo, pues, se vuelve obsoleta, ¿no? Tiene su, como llaman en algunos productos, su tiempo de, ¿cómo le llaman eso? Le ponen ahí el tiempo de duración, ¿no? O el tiempo de uso, y más allá de eso ya hay que desecharlo. Con la ciencia de ahora, algunos creen que la ciencia es eterna. No, varía. Por ejemplo, las teorías de Einstein hoy día se están descartando. Y a Newton ya lo han pasado a Newton, ¿ya? Pero Einstein ya está siendo cuestionado con respecto a su teoría de la relatividad, ¿no? Ya han superado y hay otras teorías, ¿no? que se manejan hoy día, ¿no? El aspecto del sistema cuántico, ¿no es cierto? La gravedad cero, la antimateria, otros elementos que van apareciendo por ahí que ya por ahí los estudió Einstein, pero no llegó a eso, ¿no? Entonces ya ha sido superado. Sí. Entonces la ciencia constantemente cambia. La ciencia desde Descartes siempre ha sido cambiante, ¿no? En cambio, la ciencia del conocimiento de Dios es permanente y no podemos entonces meter esta ciencia a la Biblia porque es la ciencia que ahora se define así, pero después va a ser superada y entonces va a quedar fuera, ¿no? Muy bien.
Seguimos entonces por acá. Hay diversas definiciones y matices de teología. Y aquí vamos a la definición ya para nosotros. El significado etimológico de la palabra teología, ya habíamos mencionado, que viene del idioma griego de dos palabras, ¿no? Teos, ¿no? Que es Dios, y logos, tratado o estudio. Esto quiere decir que es el estudio o discurso razonado con respecto a Dios. Eso es más o menos una definición, ¿no? Estudio o discurso razonado con respecto a Dios. Ustedes eso escríbanlo o analícenlo, que de paso para el estudio de la teología deben tener un cuaderno donde anoten todo lo que estamos escribiendo. Y también si ustedes tienen la posibilidad, pues tómenle foto también a cada vista, ¿no? A cada exposición que tengamos ahí, para luego ustedes tener sus definiciones, ¿no? Ahora, hay que profundizar en el sentido de este significado, porque todavía es un significado que nos limita, ¿no? Simplemente es el estudio o discurso razonado con respecto a Dios. Todavía es muy genérico. Vamos a ver. En la teología tenemos que empezar con Dios, primero. No se puede hacer estudio de teología si no empezamos con la divinidad, ¿no? Ahora, pero también hay que definir con qué Dios. Es con el Dios que se ha mostrado a nosotros, el que se relaciona con la creación, el que se relaciona con los hombres y con su pueblo en la historia. Es decir, estamos hablando del Dios que se revela, ¿no? Y ahí vamos a la revelación, esa es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Por lo mismo, podemos decir que teología es entonces toda reflexión hecha por el hombre que responde con fidelidad y eficacia a la palabra de Dios. ¿Ya? Porque es en la palabra de Dios, de ahí vamos a sacar nosotros teología. ¿Ya? Voy a detenerme aquí un ratito. Quiero que si alguien está con el micrófono encendido, que lo apague, por favor, ¿ya? Porque sale un ruido. Cuando ustedes quieran intervenir, entonces pues enciendan su micrófono y hablen, ¿ya? Y claro, piden permiso para eso también, ¿no? Pueden levantar la mano, o acá también hay una aplicación ahí que hay una manito, cuando, entonces ya sé que alguien quiere hablar o comentar, ¿ya? De esa manera vamos a hacer. Ahora, por lo mismo podemos decir que teología entonces es toda reflexión hecha por el hombre que responde con fidelidad y eficacia a la palabra de Dios, ¿no? De ahí está. Ahora, vamos a unir estos dos pensamientos, porque hemos hecho dos definiciones acá, ¿no? El estudio razonar acerca de Dios y esto de que hemos dicho que es toda reflexión hecha por el hombre que responde con eficacia a la palabra. Unimos estos dos pensamientos y entonces decimos, teología es la reflexión, el quehacer del hombre sobre la fe, que trata de entender la persona, obra y acciones de Dios en la historia de la salvación a la luz de la revelación de la palabra de Dios. ¿Ya? Esa es una definición mucho más concreta, ¿no? Y que ya tiene otros ingredientes también, ¿no? Es reflexión, ¿ya? Y eso es el quehacer del hombre sobre la fe. Y que vamos a tratar de entender, porque la fe implica también entendimiento. Algunos dicen, no tienes que estar cuestionando, pensando, analizando, no, solamente tienes que creer, porque creen que fe es creer. Pero creer, ¿en qué? En vacío. No, hay razones, hay que entender. La fe hay que entender. Agustín decía eso, ¿no? La fe tiene razones, ¿no? Y en este caso, entender la persona, obra y acciones de Dios en la historia de la salvación, ¿no? A la luz de la revelación, ¿no? Bien, ahí tenemos ya algunos conceptos teológicos. Revelación, palabra de Dios, salvación, ¿no? Acciones de Dios, ¿no? Fe, todos esos elementos ya nos están planteando el hecho de que estamos entrando al carácter teológico, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, todo conocimiento de Dios
es un conocimiento teológico, ¿no? Todo conocimiento de Dios es conocimiento teológico. Eso quiere decir que cuando aprendemos algo de Dios, estamos aprendiendo teología, ¿ya? Y teología no necesitamos estudiarla en un seminario. Hacemos teología en nuestra experiencia de iglesia, en el contacto con la palabra de Dios. Cuando descubrimos algo acerca de Dios que nos impacta, ¿no? Y que lo aplicamos a nuestra vida. O que por experiencia, entonces hemos encontrado y ahora hemos descubierto y hemos aprendido, ¿no? Cómo Dios se revela, ¿no? En la situación que estemos viviendo. Bien. Ahora, cuando este conocimiento es obtenido metódicamente, entonces se tiene un conocimiento sistemático y ordenado de naturaleza teológica. La experiencia en la iglesia, la experiencia con la palabra es buena, ¿ya? Pero ese conocimiento, luego, cuando se obtiene eso de forma metódica, es un conocimiento sistemático, ¿no? Entonces, el hombre que gusta sistematizar va entonces luego a resumir, ¿no? Tuvimos una enfermedad, en medio de esa prueba, los médicos decían una cosa u otra y de pronto vemos el obrar de Dios y sobrenaturalmente aparece un milagro que luego los médicos asoman, ¿verdad? En esa experiencia, ¿qué pasa? Aprendemos que Dios es sanador, ¿no? Y ya lo aprendemos no porque nos han dicho, ni los libros dicen que Dios es sanador, que Dios sí sana, sí la Biblia dice que sana todo, sí, sino que por experiencia lo hemos aprendido, ¿ya? Ahora, ese conocimiento lo sistematizamos, ¿no? ¿No? Ahora sí, lo sistematizamos. Ya no lo aprendemos de memoria, sino porque ha venido de la revelación, pero también de esa revelación de Dios en cuanto a mi propia situación que he vivido, ¿no? Eso es, así funciona este asunto, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta cuál es el objetivo de la teología, porque no se trata del estudio de Dios solamente, sino de estudio de la revelación de Dios, ¿ya? No se puede estudiar a Dios. O sí, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Podremos estudiar a Dios? ¿Mm? ¿Podemos traer a Dios a un laboratorio ahí? ¿No? Mira, estas son las partes, así, ¿no? Así actúa. ¿Se puede? No, es imposible. No se puede estudiar a Dios de esa manera, ¿no? Ya hemos dicho a Dios, lo entendemos a partir de cómo Dios se revela a nosotros, a nuestra vida. Se revela por la palabra, pero también a nuestra vida, ¿no? Esa palabra que revela nuestra vida y las cosas que vamos interpretando y entendiendo en cuanto a la intervención de Dios en medio de nosotros, ¿no? Vamos aprendiendo acerca de él. Bueno, entonces, a eso se llamamos teología, el quehacer teológico y también teología vivencial, ¿no? Que no es solamente metódica o sistemática o que se define con conceptos. Yo puedo saber que Dios es sanador, sí, claro que puedo aprender así, porque la teología sistemática me lo enseña así. Pero otra cosa es aprender de ese Dios que es sanador por propia experiencia, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia en una y otra. Entonces, dicho de otro modo, Dios no es el objeto de estudio de la teología, porque el hombre es incapaz de poder comprender su totalidad. Bien difícil. Pero lo que sí puede el hombre estudiar es la revelación de Dios. Por eso he planteado eso, revelación. Continuamente he hablado de eso. Es decir, sus obras, sus acciones, sus manifestaciones en la historia de la humanidad. De esta manera puedo conocer a Dios que se ha revelado tal como Él es, ¿no? Ahora, sí viene la pregunta y la respuesta de parte de ustedes. Entonces, decíamos, ¿quién hace teología? Teología
¿La hace el hombre o la hace Dios? A ver. ¿Quién hace teología? ¿Dios o el hombre? A ver quién quiere intervenir de repente. ¿Ah? Vamos a la intervención primera. Quiero que ustedes hagan, se vayan desplayando porque en la teología ustedes tienen que dar sus razones, ¿no? Sus argumentos. Entonces es bueno plantearse de esa manera. Entonces, a ver, ¿quién quiere responder? A ver, lo esperamos. O en todo caso, llamamos también, ¿no? Nos podemos llamar. Ah, hermano Julio, a ver, adelante. Por lo menos vi la mano así, ¿no? Diciendo así. ¿Está bien? ¿Quiere participar? Noche, que Dios lo bendiga. Sí, muy bonita la enseñanza, es una experiencia bonita para mí. Yo pienso que es el hombre, porque dice que es la reflexión, ¿verdad? Es la reflexión, es el tratado de lo que, digamos que de alguna manera para que el hombre pueda mostrar quién es Dios, o pueda comprender lo que Dios hace, es que tiene que reflexionar en base a todo lo que él ha estudiado, ha leído o a las experiencias que ha tenido. Bueno, más o menos eso es lo que estoy entendiendo. O sea, en mi concepto, quien hace teología es el hombre en realidad. Ajá. Muy bien. Muy bien. Hermano Javier, a ver. Sí, levanta la mano. Hermano Javier, adelante. Bien, pastor. Es cierto que Dios no es objeto de estudio, sino que más bien a nosotros como seres humanos y como cristianos nos permite ver comprender su acción, su accionar, ¿no? De Dios, y a través de ello hacemos la teología. Y es una vivencia diaria, ¿no? Porque en el diario vivir vemos la misericordia y la gracia de Dios, y en ello atribuimos, ¿no? Y hacemos teología. Cómo Dios provee, cómo Dios día a día nos va regalando de su gracia, y vamos conociendo a medida del tiempo, la edad en la vida cristiana, vamos formando una teología personal, ¿no? De lo que, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Exacto. Y de hecho que a partir de eso, también tenía que decir que expresamos entonces con nuestros actos Amén. qué teología tenemos, ¿no? Y cuánto Claro. creemos a Dios también, ¿no? Sí, pastor, claro, ahí uno ya entra ya a inclinarse a una corriente teológica, ¿no? No tanto, todavía por ahí está el camino. Ya, perdón, me corrijo entonces, pero si hago mi teología formada desde el punto bíblico, estrictamente de la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo? ¿Cómo expresamos teología? No solamente por concepto, porque yo puedo tener un concepto acerca de Dios y acerca de las verdades de Dios, pero en las circunstancias de la vida, ahí es donde voy en realidad, a mostrar qué tipo de teología tengo, ¿verdad? O sea, qué concepto de Dios tengo y a qué Dios creo, ¿no? Si, por ejemplo, hablando de esto de la enfermedad, me enfermo. Y claro, sano, dijo, yo sí creo que Dios sana, yo sí, Dios protege, ¿no? Pero cuando me enfermo me pongo nervioso, me siento que ya me voy a morir, que no sé, que estoy mal, me quiebro y digo, Señor, pero ¿por qué me has traído esto? ¿Por qué me has permitido? ¿Qué estoy demostrando? No estoy demostrando al Dios sanador, ni al Dios proveedor o cuidador, ¿no? Sino que estoy mostrando la idea de que al Dios que estoy creyendo es un Dios que está limitado, ¿no? Que no tiene capacidad de entender mi necesidad, ¿verdad? Entonces no estoy demostrando al verdadero Dios de la Biblia, es otro concepto de Dios que me he ido formando en el camino. Ese es un problema que tenemos en las iglesias, justamente, ¿no? Cuando viene un terremoto, por ejemplo, la gente que hace, ay mismo Dios, no se acuerda de Dios ahí recién, cuando no se acuerda de Dios, ¿no? ¿No? Y lo peor es el creyente que cuando
cuando una situación como esa comienza a temblar o a gritar, ¿no? ¿Dónde está su fe, no? ¿Dónde está su seguridad en Dios? Para actuar adecuadamente en ese momento, ¿no? Y no ponerse nervioso. Sí, hermano, eso. Sí, pastor. Bueno, como usted dijo, ¿no? A Dios no se le puede estudiar, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le explico? O sea, no podemos saber cómo es en sí, ¿no? Bueno, usted me está viendo, yo también, y yo sé cómo es usted, ¿no? Su rostro y todo eso, ¿no? Pero a Dios, como usted dijo, como que es un poco difícil, pero sí se puede, como usted dijo, teología es conocer algo de Dios, ¿no? Pero yo le cuento algo de lo que me pasó hace 15 días a todos los hermanos. Yo estaba aquí en mi casa conversando con mi esposa y ahí se manifestó Dios de una manera enormemente, ¿no? Sorprendente para mí. Estaba escuchando un tema y eso me trajo a orar, ¿no? Como a esta hora más o menos. Y yo vine a la sala de mi casa porque estábamos en la casa de mi suegra, estábamos en la cocina y yo vine aquí a mi casa. ¿Por qué? Porque sentí en mi corazón apartarme por un momento, ¿verdad? Y yo vine y mientras estaba orando, y a mí me gusta orar por ahí algún tema, alguna oración, yo estaba orando y yo pude sentir, pastor, yo pude sentir que alguien se me acercó y me miraba hacia a mi rostro directamente, ¿no? Pero, pero lo más curioso es que no era uno, sino eran dos. Uno me quedaba mirando al rostro, ¿no? Y yo no abrí los ojos para no desconectarme de eso, ¿no? Y yo, uno me como que acercó su rostro así a mi rostro. Y la segundo, y el segundo que estaba ahí empezó a rondarme así, pero en ese momento yo sentí tranquilidad, sentí paz, sentí alegría, sentí gozo, y yo sabía que era Él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él se manifiesta, hay sanidad, hay todo, ¿no? Hay paz, hay todo lo que la palabra describe, ¿no? Y eso fue lo que me inspiró mucho más a estudiarlo, o sea, no como a través de las manifestaciones, porque no solamente fue esa, sino hubieron anteriormente otras manifestaciones en mi vida, y eso fue lo que me ha venido a mí incentivando de que a través de la palabra de él, de Dios, ¿no? O sea, yo siga como que algo personal estudiando bien cómo es Él, ¿no? A pesar de que yo sé, pero cada día me doy con una sorpresa de que hay más y hay más, ¿no? Y no termino de conocerlo, nunca voy a terminar de conocerlo No, porque claro. Dios es todopoderoso, ¿no? Y Y no en vamos eso a es lo que... terminar. Nunca va a terminar el conocimiento de Dios, es cierto. Pero esa experiencia que usted está mencionando es la experiencia que tengo que pegar a ver con la palabra, ¿no? Porque cómo Dios ha ido revelándolos en su palabra, ¿no? Amén, amén. A Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, ¿no? A David, ¿no? Y luego cómo en Jesús se va mostrando a nosotros, ¿no? Entonces es siempre la palabra. Si fuera solamente la experiencia, entonces la experiencia nos puede llevar a otros caminos también que no están encuadrados en la palabra. Por eso es que ahí está justamente el aspecto de la teología, ¿no? Es cómo vamos analizando y encuadrando todo a la luz de ese mover de Dios, ¿no? Pero claro, Dios tiene sus formas de hacer, pues eso son infinitas y no vamos a nosotros cuestionar en ningún momento en ninguna experiencia, porque eso está en las manos de Dios, de cómo Él quiere hacerlo, ¿no? Pero sí nos dice la Biblia que Él, la mayor revelación y la mayor manifestación está en Jesucristo, ¿no? Él es al final. Los profetas se hablaron, dice palabra, y otras manifestaciones que hubieron y otras formas, pero dice en los posteriores días, ahora nos habla por el Hijo, ¿no? Entonces, ese es, creo, un caminar que es definido. La teología estudia por ese lado, sí. ¿Alguien más? Creo que hermano Julio quería repetir. A ver, hermana Yarel, ¿no?
Pastor, Pastor. buenas noches. Bueno, ¿no? De todo lo cierto que ustedes manifestaban, estamos, creo que nosotros en todo ello, usted manifestaba que nosotros en la profundidad, cuanto más estudiamos la palabra del Señor, vamos a conocer las cualidades y también, ¿no? El amor, el cariño que el Señor tiene hacia su creación. Algo muy especial que en realidad en mi vida pasado es tener esa intimidad con nuestro Señor, porque Él es muy celoso de su pueblo y de aquellas personas que cuando ponemos a disposición nuestras vidas al Señor, Él permite en diferentes áreas de nuestra vida conocerlo. Teología para mí en realidad es el conocer más a mi Señor y cuánto Él también, ¿no? Tiene esa intimidad conmigo. Entonces, como hijos de Dios, creo nosotros estamos en toda la seguridad de poder abrir nuestro corazón y también dar esa oportunidad a que el Espíritu Santo también sea nuestro maestro, nuestro guía, ¿no? Y nuestro consolador, como nuestro Señor Jesucristo nos manifestó. Es lo que quería acotar a todo lo que ustedes han manifestado, hermanos. Muy bien. Y entender esto también, ¿no? Como ya lo mencionó por ahí el hermano, a Dios no terminamos de conocerlo, pero también hay otro elemento que sí es nuestra limitante. Como seres humanos, nosotros no podemos abarcar el todo de Dios. Nuestra mente no puede abarcar todo. Entonces lo que vemos de Dios es una parte solamente, ¿ya? Por eso que Dios nos ha dado el mediador, ¿no? Porque Jesucristo es el modelo y la imagen del Padre, ¿no? En Él podemos reflejarlos. Y aún así, pues la dimensión de Jesús es muy grande también para nosotros, ¿no? Imagínense nosotros que nuestros seres queridos, con los que compartimos la vida, uno puede decir los años que ha vivido con una persona, con esposo, esposa, con los hijos, ya me conocen, ya me conoce, ya nos conocemos. Pero haríamos mal, ¿no es cierto? Porque el hecho de vivir muchos años con una persona, cierto que nos hace conocernos más y acercarnos más, pero no conocemos del todo a la persona, ¿no? Tenemos que ir siguiendo, conociendo y vamos a descubrir nuevas cosas, nuevas visión de las cosas y vamos a asombrarnos inclusive de eso. Eso que ocurre entre los seres humanos, imagínense cómo en mayor dimensión es la relación entre el ser humano con Dios. ¿Se da cuenta? Si nuestra capacidad, nuestra visión humana no puede llevar a comprender o entender toda la dimensión de lo que es una persona, esposo, esposa o hijos, o familia, o amigos. Imagínense para con Dios, es mucho más. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tenemos, esto puede ser un poquito negativo. El conocimiento que alcanzamos de Dios es pequeño con respecto a la dimensión de lo que es realmente Dios. Y nos gozamos con esa partecita, porque creemos ya con eso lo máximo, ¿no? En nuestra experiencia parece máximo, pero es nada. Es una cosa pequeña con respecto a lo que realmente es Dios. Por eso alguien dice que ni la eternidad, siquiera la eternidad va a quedar chica para conocer a Dios en toda su totalidad. No se va a poder, porque nosotros tenemos una mente humana, ¿no? Limitada, ¿no? Somos criaturas, ¿ya? Entonces no pensamos como Dios. Dios sí, Él sí ve las cosas en su verdadera dimensión. Nosotros no, ¿ya? Pero a través de Cristo sí podemos hacerlo. Eso es la dimensión y la diferencia en que la Biblia nos muestra eso, ¿no? Muy bien, eso es bonito, qué bueno. Entonces, todo hombre que quiere vivir su fe en Dios hace teología como un acto espontáneo. No se hace teología en teoría ni en escritorio, sino por vivencia o por vivencia de la fe. Más bien, es un acto permanente de los creyentes, ¿no? Desde esa perspectiva, estoy hablando del quehacer teológico, ¿no? Vamos haciendo teología en el camino, como hemos dicho. Bueno, hasta aquí vamos a darles un espacio, ¿qué les parece? Para tener un tiempo de descanso, unos 10 minutos, y volvemos. ¿Ya?
siempre hay necesidad de un respiro, aunque de seguro que algunos quieren seguir adelante, pero vamos a dar ese espacio, ¿ya? Porque tenemos todavía hasta las 10. Vamos, ya. 10 minutos entonces y volvemos, ¿ya?